Y lo último de la guerra entre Israel y Hamás, 24 rehenes han sido liberados por Hamás y 39 prisioneros han sido liberados por Israel en el marco de una tregua de 4 días. ¿De qué lado de la guerra estás? Este es un espacio seguro y esta pregunta es un experimento social, así que no dudes en decírmelo. ¿Estás con los palestinos y su gobierno de Hamás? Ahmed Manassa tenía solo 13 años cuando fue detenido en 2015. Fue interrogado y posteriormente recluido en régimen de aislamiento durante 2 años. ¿O estás con los israelíes y sus fuerzas de defensa? Cuando te infiltraste, ¿cuáles eran sus órdenes? La misión era simplemente matar. ¿Qué significa? No debíamos secuestrar, solo matar. A diferencia de los seres humanos que han sido secuestrados y asesinados tanto por Hamás como por las fuerzas de defensa de Israel, usted y yo tenemos la opción de apagar la violencia aparentemente interminable de nuestras vidas personales. Pero para los prisioneros de guerra a ambos lados de esta polémica división, esa no es una opción. Y frente a los medios de comunicación que difunden clips sensacionalistas, tanto de prisioneros de las FDI como de rehenes de miembros de Hamás, imágenes de prisión que, como es de esperar, inevitablemente se hacen virales, es importante que nos encontremos en el medio y nos centremos en otra cosa, algo que es lo más importante de este acalorado conflicto: la gente. El intercambio. El 7 de octubre de 2023. Se desató el infierno. Hamás lanzó un ataque sorpresa a gran escala, sin precedentes contra el Estado de Israel, en nombre de Palestina y con la ayuda de Irán. Y por alguna razón, que nadie entiende hasta este momento, Israel no estaba preparado. Por aire, tierra, mar, desde múltiples puntos y con una intensidad feroz, Hamás lanzó un ataque coordinado, tan impactante como efectivo. El clip que les mostré hace unos momentos fue extraído de las primeras horas del ataque inicial de Hamás. Los primeros testigos y víctimas fueron los asistentes al concierto israelí. Muchos murieron y muchos otros fueron capturados. Como era de esperar, cuando las fuerzas de defensa israelíes respondieron, lo hicieron con toda su fuerza, bombardeando escuelas, hospitales y bancos. Israel dice que estaban atacando al enemigo. Hamás insiste en que Israel pretendía eliminar a todos los palestinos de la faz de la tierra. Una vez más, no estamos aquí para discutir quién dice la verdad y quién miente. Estamos aquí por las verdaderas víctimas de esta guerra innecesariamente violenta, la gente. Y parece que tanto Hamás como las IDF han llegado a esta conclusión porque más de un mes después, con miles de muertos y miles más capturados en ambos bandos de esta amarga guerra, ambas partes han decidido finalmente una tregua, un alto, el fuego momentáneo, un intercambio de rehenes, un canje. Esta es la tercera noche consecutiva en la que hemos visto rehenes israelíes saliendo de Gaza y a cambio Israel liberando prisioneros palestinos en Jerusalén y Cisjordania. Ocupada el 24 de noviembre, Hamás liberó a 24 rehenes que mantenía cautivos en Gaza desde hacía semanas. E Israel liberó a 39 palestinos como parte de un acuerdo que muchos esperan que reduzca la destrucción de vidas humanas que ambas partes han sufrido. Porque si hay algo en lo que creo que todos podemos estar de acuerdo, independientemente del bando al que se pertenezca, es esto: no queremos ver sufrir a más gente. Ya hay 2,3 millones de palestinos que viven con una incertidumbre pensativa. Ningún lugar es seguro. Nadie sabe con certeza dónde caerán las próximas bombas. Y aunque muchos se apresurarían a culpar a Hamás o a las FDI, su destino no ha cambiado: el miedo. Siguen viviendo en un estado de miedo. Ahora bien, es importante señalar que, si bien Israel es culpable de bombardear hospitales y bancos en la franja de Gaza, la única razón por la que no ha sufrido un destino similar por parte de Hamás es su sistema de defensa antimisiles, la cúpula de hierro. La cúpula de hierro ha estado interceptando un aluvión de misiles sin parar que Hamás ha enviado. Y solo cabe esperar que en cuanto termine el alto el fuego, continuará una vez más. No se equivoquen, esto es la guerra, y las consecuencias se bañan en la sangre de las víctimas sin importar cuántas reglas se establezcan. Por eso es tan importante el acuerdo alcanzado por Hamás e Israel. Según el acuerdo original, Hamás ha aceptado liberar al menos a 50 rehenes, e Israel a 150 prisioneros palestinos durante una tregua de 4 días. Como era de esperar, ambas partes empiezan por las mujeres y los niños. Sin embargo, Israel ha dicho que la tregua de 4 días puede ampliarse un día más por cada día rehenes adicionales liberados. Durante la tregua, Israel accedió a permitir la entrega de combustible, gas de cocina y suministros de socorro en Gaza,
proporcionando cierto alivio a la desesperada población. Antes del alto el fuego, esto no estaba permitido. Y francamente, dado el estado de la guerra, no era factible. Mientras hablamos, la mayoría de los 2,3 millones de habitantes de Gaza se han hacinado en la parte sur del territorio, con más de 1 millón viviendo en escuelas de la ONU, convertidas en refugios. Las terribles condiciones de vida y la amenaza constante de violencia han hecho mella en el bienestar físico y mental de la población. Aunque la calma momentánea ha brindado a los residentes desplazados del sur la oportunidad de visitar sus hogares y recuperar algunas pertenencias, a los cientos de miles que habían evacuado el norte de Gaza hacia el sur, se les advirtió que no regresaran. La situación sigue siendo frágil y el temor a la reanudación de las hostilidades se cierne sobre la población. Las repercusiones de la liberación de los rehenes y de la tregua van más allá del alivio inmediato que siente la población de Gaza. Al menos eso esperan los observadores e incluso algunos ciudadanos a ambos lados de la línea divisoria. Y por paz, quiero decir con los israelíes, no hay nadie que no quiera la paz. ¿Quieres la paz? ¿Quién no quiere la paz? Es tranquilidad para todo el país. Ahora bien, sé que hay muchos palestinos que preferirían comer tierra antes que hacer las paces con los israelíes. Y también sé que hay israelíes que preferirían morir antes que partir el pan con los palestinos. Pero si no es por nada, por los pocos que quieren la paz, esta tregua merece la pena. Y ante los rehenes de ambos bandos, cualquier israelí o palestino con contactos vería esta tregua más como una bendición que como una maldición. Sin embargo, es crucial recordar que el camino hacia una paz duradera sigue siendo largo e incierto. El conflicto entre Hamás e Israel se ha cobrado la vida de miles de palestinos, con más de 3.300 muertes registradas según el Ministerio de Sanidad del gobierno de Gaza, dirigido por Hamás, y más de 1.200 muertes israelíes según su gobierno. El gobierno israelí, dirigido por el primer ministro Benjamin Netanyahu, ha prometido continuar la guerra hasta destruir la capacidad militar de Hamás, poner fin a su dominio en Gaza y devolver a todos los rehenes. Y esto podría ser desastroso para Hamás y el pueblo palestino, no porque yo esté a favor o en contra de ellos, sino porque su mayor patrocinador, el gobierno iraní, ha declarado públicamente que no intervendrá en la guerra. Puede que ya lo sepas, pero Irán apoya a Hamás con unos 100 millones de dólares al año. Sin embargo, y esto me deja perplejo incluso a mí, el ataque sorpresa contra Israel sorprendió al gobierno iraní lo suficiente como para que el líder supremo de Irán haya acusado a Hamás de no haber avisado previamente. Un combatiente de Hezbolá incluso ha declarado que se despertaron con la guerra. Ahora bien, es posible que Irán solo esté diciendo esto para no incurrir en la ira de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha apoyado abiertamente a Israel en este conflicto, públicamente y con dinero. Sin embargo, y esto suponiendo que Irán fuera sincero en su afirmación, es fácil entender por qué Hamás optó por la discreción. Atacar Israel a esa escala y con esa cantidad de fuerza habría requerido varios elementos de sorpresa. Y la única razón por la que estamos teniendo esta conversación es porque tenían razón y funcionó. Sin embargo, más allá de todos los aros y maquinarias diplomáticos, la esperanza ahora es que el impulso de esta liberación de rehenes y la tregua temporal conduzcan a una desescalada más amplia de la violencia y a un camino hacia un acuerdo de paz sostenible. Los hoyos del mundo están atentos, esperando que este pequeño rayo de esperanza pueda convertirse en una resolución duradera. La liberación de los rehenes ha suscitado diversas reacciones y preocupaciones entre las distintas partes interesadas. Aunque muchos celebraron la liberación de los rehenes, hay quienes piensan que el gobierno no ha hecho lo suficiente para garantizar su liberación. Las familias de los rehenes expresaron su enfado y frustración, preguntándose por qué no se había hecho más para traer a sus seres queridos a casa antes. El gobierno israelí, por su parte, ha expresado un cauto optimismo sobre la posibilidad de prorrogar la tregua. Han declarado que el alto el fuego podría prolongarse si se liberan más rehenes, lo que indica su voluntad de continuar las negociaciones y trabajar por una resolución pacífica. Sin embargo, también han dejado claro que reanudarán su ofensiva una vez finalizada la tregua, si no se logran nuevos avances. La posibilidad de prorrogar la tregua depende de la liberación de más rehenes. Israel ha puesto como condición que por cada 10 rehenes liberados, la tregua se prorrogue un día más. Esto incentiva a Hamás a seguir liberando rehenes, ya que ofrece la posibilidad de un periodo de calma más largo y la oportunidad de seguir negociando. Pero, ¿qué van a negociar? ¿Para qué? ¿Y para quién?
Antes de responder a las dos primeras preguntas, debemos abordar la última: ¿para quién? Los prisioneros de guerra. No es ella, no es ella. No, por Dios, es ella. No es ella, no es ella. Sí, por Dios, es ella. La reconozco por su pelo. ¿Por qué, oh Dios, me la quitaste? ¿Por qué te la llevaste? No puedo vivir sin ella. Tanto Palestina como Israel tienen serios problemas cuando se trata de cómo tratan a civiles inocentes en su línea de fuego. Ha habido fallos horribles e intentos encomiables de civismo. Pero no perdonar a ninguna víctima tiene muy pocas consecuencias para el que fue asesinado. No se puede decir a la familia del asesinado que se perdonó la vida a su vecino sin que parezca una broma cruel. Estábamos sentados aquí, en paz. Algunas personas estaban sentadas en la panadería. 2 chicas estaban sentadas aquí, en paz. Y luego hubo varios ataques. Corrí a ver a las 2 chicas, una martirizada y decapitada y la otra gravemente herida en la vena femoral. Este horrible suceso ocurrió a principios de noviembre, cuando una escuela gestionada por la ONU en el norte de Gaza, que servía de refugio, fue objeto de un mortífero ataque aéreo israelí que dejó al menos 15 muertos y decenas de heridos. Testigos palestinos afirman que miles de evacuados vivían en esa escuela cuando se produjo el ataque aéreo. Y más allá del derramamiento de sangre estaba la pura destrucción. Los escombros entre los que tuvieron que abrirse paso los supervivientes conmocionados por los proyectiles. Dios se vengará de mí. Yo estaba aquí cuando hubo 3 bombardeos. Llevé un cuerpo y otro decapitado con mis propias manos. ¿Fue un golpe deliberado o fue un error? No tengo información ni inteligencia para responder a esa pregunta. Y aunque la tuviera, no es mi lugar ni el propósito de este vídeo. Como he dicho antes, la destrucción podría ser desigual, con los palestinos sufriendo más por esta guerra, pero yo no sería capaz de decir eso a las familias de los ciudadanos israelíes que fueron masacrados por Hamás. No sería capaz de decirle a Roy Karp, cuyo exmarido, Dvir Karp, fue asesinado delante de sus propios hijos. ¿Incendios dentro del kibutz? Sí, eso es lo que parece. Orly escribió que están en un lugar seguro. Estoy calmando a Lía. Mamá, soy Daria. Papá fue asesinado. Stav también. Ayuda a Dvir Karp y su compañero Stav, que aparece en esta imagen con los niños, fueron asesinados delante de ellos. Los combatientes de Hamás calmaron a los 2 niños tras el asesinato, cogieron un pintalabios y escribieron en la pared: la gente de Al-Qassam no mata a niños pequeños. Ahora bien, una de las mayores tragedias de las últimas semanas es lo difícil que resulta conseguir el nombre de las víctimas palestinas. Para conseguir nombres e historias concretas, tendríamos que fijarnos en uno de los rehenes que fue liberado recientemente por el gobierno israelí como parte de la tregua, Shoruk Dwayat. Esta es Shoruk con su familia después de que los israelíes la liberaran. Su historia es especialmente interesante. Shoruk tenía solo 18 años cuando fue acusada de apuñalar a un israelí y condenada a una pena de 16 años, la condena más larga entre las presas palestinas en cárceles israelíes hasta la fecha. Los padres de Shoruk estaban convencidos de que todo había sido un gran malentendido y de que su hija era delicada y no podía hacer daño a un animal. En el lado israelí de las cosas, la familia Munder también encontró cierto alivio y alegría cuando Ruthie Munder, de 78 años, su hija Keren Munder, de 54, y su nieto Ohad Munder Sichri, de 9, fueron liberados como parte del acuerdo de alto, el fuego, entre Israel y Hamás. Habían pasado 50 días como rehenes, y solo después de su liberación se enteraron de que uno de sus familiares había muerto durante el ataque, el hijo de Ruthie, Roy Munder. Mientras tanto, su marido, Abraham Munder, seguía entre rejas. Desde la liberación de los israelíes, ha habido algunas revelaciones sobre las condiciones de vida de los rehenes bajo custodia de Hamás. Los Munder contaron que lo único que comían era arroz y pita, y de cómo no tenían dónde dormir y cómo improvisaban con 2 sillas unidas. Sin embargo, hay más. Los túneles terroristas de Hamás. Estos tipos están muy preocupados por la seguridad y que no sepamos a dónde vamos, así que van a estar vendarme los ojos y llevarnos a la siguiente fiesta. Salam aleikum, salam aleikum. La red de túneles de Hamás se construyó para evadir a los drones israelíes, pero también es una herramienta crucial para lanzar ataques contra las fuerzas israelíes y el Estado israelí. Como era de esperar, las fuerzas de defensa israelíes han respondido atacando estos túneles, desatando un aluvión de misiles y proyectiles. Y a pesar de las afirmaciones de haber destruido más de 100 kilómetros de túneles, los militantes de Hamás insisten en que siguen activos y se están reconstruyendo.
Estamos a punto de llegar a 2 metros. Bien, puedes quedarte aquí, no te muevas. Wow. Solo espera. Bien, esta es la entrada del túnel. Para entender las raíces de los túneles terroristas de Hamás, debemos remontarnos a finales de la década de 1980, cuando Hamás, una organización fundamentalista islámica, surgió como un actor destacado en el movimiento de resistencia palestino. Fundada por el Sheikh Ahmed Yassin, Hamás pretendía liberar Palestina de la ocupación israelí y establecer un Estado islámico. A medida que el conflicto entre Israel y Palestina se intensificaba con los años, Hamás buscó formas innovadoras de desafiar la superioridad militar de las fuerzas de defensa israelíes. Esto llevó al desarrollo de los infames túneles del terror, que se han convertido en un elemento central de la estrategia de Hamás. La primera versión de estos túneles era relativamente rudimentaria y consistía en estrechos pasadizos excavados a mano. Se utilizaban principalmente para el contrabando de armas y suministros desde Egipto a la Franja de Gaza, donde Hamás ejerce una influencia significativa. Estos túneles constituían un salvavidas para la organización, ya que les permitían eludir el bloqueo israelí y reforzar sus capacidades militares. Con el tiempo, Hamás realizó grandes inversiones para ampliar y fortificar estos túneles, transformándolos en una compleja red que se extiende por debajo de la frontera entre Gaza e Israel. La organización utilizó técnicas avanzadas de ingeniería, como hormigón armado, y sistemas de ventilación, para garantizar su durabilidad y funcionalidad. El objetivo principal de estos túneles terroristas es doble: lanzar ataques por sorpresa contra posiciones militares israelíes e infiltrarse en territorio israelí para cometer actos terroristas. Equipados con armas, explosivos e incluso motocicletas, los militantes de Hamás utilizan estos túneles para infundir miedo tanto a los civiles como a los soldados israelíes. La construcción de estos túneles es una empresa ingente que requiere importantes recursos y mano de obra. Se calcula que Hamás ha invertido millones de dólares en su red de túneles y algunos acusan a Hamás de desviar fondos que podrían haberse utilizado para mejorar la situación del pueblo palestino. Mientras tanto, las fuerzas de defensa israelíes han estado librando una batalla constante para detectar y destruir estos túneles, ya que afirman que suponen una importante amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, la tarea sigue siendo ardua, ya que Hamás continúa adaptando y reconstruyendo sus túneles, a menudo utilizando infraestructuras civiles como tapadera. La línea roja que se ve en el mapa son los túneles, y desde entonces se les conoce como los túneles del metro de Giza. La existencia de estos túneles terroristas ha tenido un profundo impacto en las vidas de israelíes y palestinos. Los ciudadanos israelíes que viven cerca de la frontera con Gaza viven en constante temor a infiltraciones y ataques, lo que les obliga a estar en alerta máxima en todo momento. Por otro lado, los palestinos de Gaza se enfrentan a las consecuencias de los ataques aéreos israelíes dirigidos contra estos túneles, que a menudo provocan víctimas civiles y la destrucción de viviendas e infraestructuras. Sin embargo, Hamás ha insistido en que esta es la única forma en que puede atacar eficazmente a Israel. Y como probablemente te habrás dado cuenta a estas alturas, sus métodos están profundamente arraigados en la guerra de guerrillas, desarrollando una serie de tácticas para maximizar la eficacia de sus túneles terroristas. Una de sus principales estrategias es el factor sorpresa. Al lanzar ataques desde la clandestinidad, los militantes de Hamás cogen desprevenidos a los soldados israelíes, lo que les da una ventaja significativa en los enfrentamientos. Estos ataques sorpresa han causado bajas entre las fuerzas israelíes y han infundido temor en las comunidades israelíes cercanas a la frontera de Gaza. Para garantizar el éxito de sus operaciones, Hamás planifica meticulosamente sus ataques, seleccionando cuidadosamente los objetivos y el momento oportuno. A menudo elige momentos de gran tensión o durante periodos de agitación para atacar, con el objetivo de explotar las vulnerabilidades de las fuerzas de defensa israelíes. Además de los ataques por sorpresa, Hamás también emplea la guerra psicológica. El miedo y la incertidumbre que genera la existencia de estos túneles tienen un profundo impacto en la población civil israelí. La amenaza constante de infiltraciones y ataques crea un clima de ansiedad y perturba la vida cotidiana de quienes viven cerca de la frontera de Gaza. Esta guerra psicológica es un componente clave de la estrategia de Hamás, ya que debilita la moral de las comunidades israelíes y erosiona su sensación de seguridad. Para contrarrestar la amenaza que suponen los túneles terroristas de Hamás, las fuerzas de defensa israelíes han desarrollado un enfoque polifacético. Una de sus principales tácticas es la recopilación de información.
Mediante tecnología avanzada e inteligencia humana, Israel trata de identificar y localizar los túneles, recopilando información crucial sobre su estructura, rutas y objetivos potenciales. Esta información se utiliza para planificar ataques selectivos y neutralizar los túneles. Las fuerzas de defensa israelíes también emplean una serie de soluciones tecnológicas para detectar y destruir los túneles. Se utilizan radares de penetración en el terreno, sensores sísmicos y otras tecnologías de vanguardia para identificar estructuras subterráneas y posibles entradas a túneles. Esto permite a las IDF tomar medidas proactivas para prevenir ataques y proteger a las comunidades israelíes. Además de los avances tecnológicos, las fuerzas de defensa de Israel llevan a cabo operaciones militares regulares para atacar y destruir los túneles terroristas de Hamás. Estas operaciones implican una combinación de fuerzas terrestres, ataques aéreos y fuego de artillería. El objetivo es desbaratar la red de túneles de Hamás, degradar sus capacidades y minimizar la amenaza para los civiles y soldados israelíes. Sin embargo, y como he dicho antes, la tarea de neutralizar los túneles terroristas de Hamás no está exenta de dificultades. Hamás se ha vuelto cada vez más experto en ocultar y fortificar sus túneles, a menudo utilizando infraestructuras civiles como tapadera. Esto plantea un dilema moral a las fuerzas de defensa israelíes, ya que deben equilibrar la necesidad de proteger a sus ciudadanos con el riesgo de causar víctimas civiles y daños a la infraestructura civil. Y esto ha planteado la cuestión de la proporcionalidad, especialmente en Occidente. Muchos han argumentado que la respuesta del ejército israelí a los túneles de Hamás ha provocado un número desproporcionado de víctimas civiles y la destrucción de viviendas e infraestructuras en la franja de Gaza. Las fuerzas de defensa israelíes sostienen que toman precauciones para minimizar los daños a los civiles y que el uso por Hamás de zonas civiles para lanzar ataques pone en peligro vidas inocentes. Mientras el conflicto continúa, ambas partes están enzarzadas en un juego mortal del gato y el ratón. Hamás sigue reconstruyendo y reforzando sus túneles, adaptándose a las contramedidas israelíes. Las fuerzas de defensa israelíes, por su parte, siguen empeñadas en neutralizar la amenaza que suponen estos pasadizos subterráneos. Entonces, ¿cómo romper este juego? ¿Hay alguna salida o esperanza de que este conflicto encuentre una solución pacífica? ¿Cuándo acabará esto? ¿Cómo terminará la guerra de Gaza? En el momento de hacer este vídeo, Hamás ya ha aceptado una prórroga de 2 días de la tregua original de 4 días que tenía con Israel. Si esta prórroga termina y se reanuda la guerra, las consecuencias serán definitivamente devastadoras. Y es que el conflicto entre Israel y Hamás ha alcanzado un punto crítico. Los analistas que estudian la situación creen que el lenguaje utilizado por las autoridades israelíes indica un alejamiento de la violencia esporádica y los ataques con cohetes que han caracterizado el conflicto en los últimos 18 años. Parece existir la determinación de aplastar y destruir lo que Israel percibe como bastiones de Hamás, dejando poco margen para la clemencia. Hamás, por su parte, ha asumido el control total de Gaza desde 2007, tras la retirada de Israel del territorio en 2005. Este cambio de poder no ha hecho sino intensificar la animosidad entre ambas partes. Israel ha prometido acabar con Hamás de una vez por todas, y el primer ministro Benjamin Netanyahu ha dejado claro que serán derrotados hasta la muerte. Antes de la tregua, las fuerzas de defensa de Israel, IDF, llevaban días bombardeando Gaza con ataques aéreos, dejando al mundo preguntándose cuál sería su próximo movimiento. El conflicto ha entrado en una fase más destructiva, y los expertos en Oriente Medio expresan un pesimismo generalizado sobre las perspectivas de una desescalada a corto plazo. Desgraciadamente, se espera que la población civil se lleve la peor parte de los combates, atrapada en una zona de guerra donde la supervivencia se convierte en una lucha diaria. La comunidad internacional ha seguido de cerca la situación, y algunos países, como China y Rusia, han pedido un alto el fuego. Sostienen que solo la diplomacia y una solución de 2 estados, que contemple un Estado de Palestina independiente junto a Israel, pueden lograr una paz y una estabilidad duraderas. Sin embargo, la realidad sobre el terreno sugiere que un alto, el fuego, es prácticamente imposible en estos momentos, ya que el conflicto está a punto de entrar en una fase caliente de operaciones activas sobre el terreno. Uno de los mayores obstáculos para la paz es la falta de interés internacional previo por encontrar una solución antes de que estallara la guerra. Los analistas geopolíticos sostienen que esta falta de atención ha dificultado las perspectivas de una resolución pacífica, aunque algunos mantienen la esperanza de que la violencia actual
pueda actuar como catalizador de un renovado impulso hacia la paz y una forma alternativa de coexistencia para israelíes y palestinos. Las voces que abogan por la paz parecen ahogarse en medio de la amargura y el derramamiento de sangre. Mientras siguen aumentando las tensiones en la guerra de Gaza, todas las miradas están puestas en la posibilidad de una invasión terrestre por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF. La expectativa de una operación de este tipo es enorme, y los analistas predicen que no habrá piedad, ya que Israel se compromete a aplastar y destruir lo que considera bastiones de Hamás. Una invasión terrestre supondría una escalada significativa del conflicto, ya que llevaría la lucha directamente a las calles y barrios de Gaza. La zona densamente poblada, ya devastada por los ataques aéreos, se enfrentaría a una devastación aún mayor con el avance de tanques y tropas. Las implicaciones de una invasión terrestre son de gran alcance. Provocaría sin duda un aumento del número de víctimas, y los civiles se llevarían la peor parte de la violencia. La franja de Gaza, que ya sufre una grave crisis humanitaria, se vería al borde del abismo al escasear aún más servicios esenciales como el agua, la electricidad, el combustible y los alimentos. La comunidad internacional sigue de cerca la situación, y algunos países han expresado su preocupación por la posible crisis humanitaria que podría desencadenarse. Si el conflicto se agrava y afecta a los países vecinos, o si provoca una crisis humanitaria masiva, algunos socios internacionales podrían retirarse y dejar a Israel solo ante las consecuencias. Sin embargo, Israel ve en esta situación una oportunidad para actuar con decisión contra Hamás. Las FDI se han estado preparando para una invasión terrestre, concentrando fuerzas en la frontera del territorio gobernado por Hamás. El lenguaje utilizado por las autoridades israelíes indica la determinación de acabar con Hamás de una vez por todas, sin dejar margen para la negociación o el compromiso. El resultado de una invasión terrestre es incierto, ya que probablemente desembocaría en una intensa guerra urbana. Hamás, conocida por sus tácticas de guerrilla y su red clandestina, opondría una feroz resistencia, lo que convertiría la batalla en un reto para las IDF. El conflicto podría prolongarse, causando más devastación y pérdidas de vidas humanas. La comunidad internacional, en particular países como China y Rusia, ha pedido un alto el fuego, insistiendo en la necesidad de la diplomacia y de una solución basada en dos estados. Argumentan que solo mediante negociaciones y una resolución pacífica se puede lograr una paz y estabilidad duraderas en la región. Sin embargo, la realidad sobre el terreno sugiere que un alto el fuego es poco probable en un futuro próximo, ya que ambas partes siguen atrincheradas en sus posiciones. La falta de interés internacional, previo por encontrar una solución antes de que estallara la guerra, ha sido un impedimento importante para la paz. Las voces que abogan por una vía alternativa de coexistencia entre israelíes y palestinos han sido a menudo ignoradas o desestimadas. La violencia actual, aunque devastadora, tiene el potencial de servir de catalizador para renovar los esfuerzos hacia la paz, pero queda por ver si la comunidad internacional aprovechará esta oportunidad. Mientras el conflicto se intensifica y se cierne la posibilidad de una invasión terrestre, los habitantes de Gaza e Israel tienen que soportar las amargas consecuencias. La guerra de Gaza ha llegado a una fase crítica, cuyo desenlace pende de un hilo. ¿Terminará alguna vez esta guerra? Nadie lo sabe, pero como ya estás viendo este vídeo, te dejo la respuesta a ti.